Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 28. Jajaja. Miyaki del Conquistador se hizo añicos. Es la primera vez que pasa eso. Justo cuando Ian estaba a punto de reírse, Shanks el pelirrojo, de pie frente a él, estalló en carcajadas. La tensión casi palpable que estaba a punto de estallar se disipó al instante. Shanks no mostró pesadez después de que su haki del Conquistador se rompió. En cambio, dijo con una expresión relajada: ¿Quieres algo de beber? Al escuchar las palabras de Shanks, todos los presentes, incluido Barba Blanca y los miembros de ambas tripulaciones, parecieron desconcertados. ¿Una bebida? Este tipo es muy despreocupado. En un momento parecía listo para pelear, y al siguiente, de repente, se le ocurre una sugerencia. ¡Qué gracioso! Los demás parecían acostumbrados a la tranquilidad de Shanks y no mostraron ninguna expresión extraña. Rieron entre dientes y negaron con la cabeza. El ambiente se relajó mucho al instante. De hecho, aunque Shanks parecía despreocupado, aún no lograba calmarse por dentro, no porque Ian le hubiera destrozado el haki del Conquistador, pero debido a que en el aura de Ian anterior, además de sentir dominio y vanidad, Shanks también sintió una leve sensación de soledad. Ese tipo de soledad, Shanks solo la había sentido por parte de Dracule Miauk, el mejor espadachín del mundo, y no era tan intensa como la que sentía por parte de Ian. Miauk estaba en la cima de todos los espadachines, así que sentía cierta soledad. Pero Ian, desde su repentino ascenso a la fama hasta ahora, solo han pasado unos 2 años. ¿De dónde viene esta soledad? Era claramente la soledad que surge al estar por encima del mundo. Y dado que Ian solo tiene unos 20 años, su haki del Conquistador se explica y su inmensa fuerza se comprende, pero esta leve soledad dejó a Shanks un poco desconcertado. Cuanto más lo pensaba, menos sentido le encontraba. Shanks seguía negando con la cabeza para sus adentros, cada vez más confundido. Sin seguir reflexionando, se sentó directamente en la cubierta. Este es vino hecho con las aguas de mi ciudad natal. He viajado por todos los mares y no he encontrado una bebida mejor. Shanks, el pelirrojo, sirvió una copa llena de vino frente a él y luego, con indiferencia, le lanzó la gran jarra a Ian. Ian miró la jarra de vino que Shanks le había lanzado, negó levemente con la cabeza y, de repente, extendió el dedo e hizo un gesto con la mano. 2 copas más aparecieron frente a Tashigi y Kosuki y Yori, y el vino de la jarra fue atraído repentinamente por una fuerza, saliendo volando y flotando en el aire antes de caer en las copas. El líquido cristalino relucía bajo la luz del sol. Incluso los miembros más viajeros de los piratas del pelo rojo no pudieron evitar maravillarse ante la escena. Cuando Shanks vio a Ian mover el dedo y hacer que el vino flotara en el aire, sus ojos brillaron, revelando un atisbo de asombro. Oh, es la primera vez que veo una escena así. Tu habilidad debería ser una fruta del diablo Zoan mítica, ¿verdad? Has desarrollado esas capacidades, pero no me sorprende. Después de todo, los demonios también pertenecen al cielo y pueden oscurecer el sol. ¿De verdad? La fruta de la gravedad y la fruta flotante, esas habilidades de fruta del diablo de tipo paramesía, ¿seguro que te has topado con sus usuarios? Le dijo Ian a Shanks con una leve sonrisa. He oído hablar de la fruta de la gravedad. En cuanto a la otra, la he visto. Shanks bebió el vino de un trago, con los ojos llenos de recuerdos y arrepentimiento. La fruta de la gravedad es la habilidad del león dorado. Una vez navegó en el barco del rey pirata Roger, así que, por supuesto, había visto al león dorado. La fruta gravedad es la habilidad de Fujitora, quien en la historia original se convirtió en almirante a través del reclutamiento militar mundial, pero ahora Ian lo convirtió en señor de la guerra del mar. Al ver la expresión de arrepentimiento de Shanks, parece que ya conocía a Fujitora. Sumado al incidente del archipiélago Sabaody, se confirma que se conocían. Quizás Roger y Shanks quisieron reclutar a Fujitora para su barco, pero fueron rechazados. Sí, la fruta flotante flota pertenece al león dorado, y la fruta gravedad es de Fujitora. No esperaba que aceptara convertirse en un señor de la guerra del mar. Y ese idiota de Buggy también aceptó. Gurararara, no está nada mal. Los 2 mocosos del barco de Roger ya han crecido. Uno reina en el nuevo mundo como uno de los Yonko, y el otro es un señor de la guerra del mar. ¡Increíble! Por cierto, chico, siempre he tenido una pregunta. Que un hombre como tú pierda un brazo en el East Blue es sorprendente. ¿Qué clase de enemigo se lo cortó? Barba Blanca preguntó de repente. Shanks apretó su manga vacía con la mano derecha, con una sonrisa en su rostro mientras decía: apuesto por la nueva era. Siempre y cuando no te arrepientas.
Para ser honesto, como ese chico se parece tanto al Capitán Roger, lo confundí. Pero ahora alguien más ha asumido el manto de la nueva era, lo cual está bien, ya que también es alguien que parece prometedor. De repente, Shanks estalló en una carcajada desenfrenada, confirmando algunas de las especulaciones de Ian. Una persona despreocupada como él sí que es así. Jajaja, la vida está llena de giros. ¿Qué te trae por aquí esta vez? Preguntó Barba Blanca. Ningún rey puede abandonar su territorio sin motivo. Aunque el país de Wano no está dentro del territorio de Barba Blanca, pertenecía a Cairo de las Bestias. Ahora, los Yonko se han reunido. Además de un señor de la Guerra del Mar, No mucho. Cuando estaba en la nave de Roger, Oden me cuidó mucho. Tanto emocional como lógicamente, debería venir a ver. Pero parece que llegó un poco tarde y no pude ayudar. Aunque, al parecer, mi ayuda no era necesaria. Shanks, el pelirrojo, miró a Ian sin que nadie se diera cuenta, mientras bebía tranquilamente. Sin embargo, antes de que Shanks pudiera continuar, la exclamación de sorpresa de una chica se escuchó repentinamente detrás de Ian. Era Hiyori. Tú, ¿eres Taro Rojo? PFFT. Al escuchar la forma en que Hiyori se dirigía a Shanks, Barba Blanca y los demás casi escupieron su vino. Taro Rojo. Este apodo no le queda nada bien a la dominante pelirroja. Shanks observó con recelo las reacciones de todos y luego miró a Hiyori. Soy Hiyori. Hiyori salió con gracia de detrás de Ian, haciendo una reverencia y sonriendo. Al darse cuenta de que ese pelirrojo dominante era en realidad el Shanks de antes, Hiyori ya no le tenía miedo. En cambio, sintió nostalgia. Además de pelirroja, hay otra persona con la nariz roja a quien Hiyori extraña mucho. Después de todo, cuando estaba en el barco de Roger, esa gran nariz roja era uno de sus juguetes. Por eso también Shanks no se enojó. Este apodo era algo que ni siquiera Barba Blanca y los otros sabían. Pertenecía solo a esos dos niños. Ah, ¿de verdad eres la hija de Oden, pequeña Hiyori? Al darse cuenta por fin, Shanks no pudo evitar exclamar conmocionado. ¿Qué pasa? ¿Por qué el capitán gritó de repente? Capitán Ben, ¿cuál es la situación? Al oír a Shanks gritar de repente en el Moby Dick, oficiales como Yasop y Lucky Rokes no pudieron evitar gritar con ansiedad. Nada importante por ahora. Sentado en lo alto del mástil, el vicecapitán de los piratas del cabello rojo, Ben Beckman, agitó su mano, indicándoles que no hicieran un escándalo. En este momento, en la cubierta del Moby Dick. Al enterarse de que la joven familiar era de hecho la hija de Oden, Hiyori, el rostro de Shanks, el pelirrojo de los 4 emperadores, mostró una alegría incontrolable. Han pasado muchos años. La pequeña Hiyori ha crecido y se parece mucho a Lady Toki. Debería haberte reconocido antes. Suspiró Shanks el pelirrojo. Tú también has cambiado mucho, Taro Rojo. No te reconocí al principio. Hiyori sonrió dulcemente. Tras un breve intercambio de palabras amables, Hiyori volvió a sentarse detrás de Ian. Al ver esto, una pizca de sorpresa brilló en los ojos de Shanks, pero no dijo nada más, al parecer entendiendo algo. Este vino no está mal. Tras volver a probar el vino de Shanks, Ian asintió levemente. Entonces sonrió y señaló el vino que flotaba en el aire. Lo que nadie notó fue que un rastro de llama azul apareció en la punta de su dedo en ese instante, fundiéndose lentamente en el vino de todos. Prueba esto. Zumbido. El vino se movía sin viento, como si una extraña energía fuera atraída, infundiéndose continuamente en él, haciendo que el líquido cristalino adquiriera un brillo de ensueño. Ah, sí. Al ver esta peculiar escena, a Shanks el pelirrojo y a Barba Blanca se les iluminaron los ojos. Sin dudarlo, bebieron un sorbo. Ese solo sorbo hizo brillar los ojos de Shanks. Tras palparlo con cuidado, mostró una pizca de asombro. Incluso Barba Blanca se sorprendió inexplicablemente al sentir que su cuerpo, originalmente maltrecho, se recuperaba rápidamente. Aunque no podía recuperar su estado óptimo. Pero estaba reparando las graves heridas que le habían dejado en innumerables batallas, a diferencia de las llamas regenerativas de Marco, que solo podían sanar algunas partes. Estas actuaban directamente sobre el alma y luego se extendían hacia el cuerpo. Este vino, ¿qué acabas de hacer? Los dos hablaron casi a la vez. Shanks incluso pensó que, si hubiera suficiente de esto, reparar su brazo amputado no sería un problema. Lo mismo le pasó a Barba Blanca. No mucho. Solo añadí un poco de mi propia alma. Deberías conocer la habilidad de Big Mom, ¿verdad? Puede extraer y compartir las almas de otros. Yo también puedo.
Y entre mis poderes, también tengo la capacidad de regenerarme a supervelocidad. Ian sonrió levemente. Justo ahora, usó el poder de la fruta alma para compartir su propia alma. Pero no pudo hacer más, pues consumió su tasa de fusión inicial, aunque solo disminuyó ligeramente. ¿Alma? Sí, tiene una vitalidad inmensa, ¿es por eso también que has crecido tan rápido? ¿Pero por qué no te has vuelto tan idiota como Charlotte Linlin? Parece que vas despacio, paso a paso. Este tipo de mentalidad es aún más aterradora. No perderse en la adquisición de poder. Al escuchar la respuesta de Shanks, Ian incluso se sintió un poco avergonzado, sin querer revelar que estaba haciendo trampa, y sin ninguna consecuencia. Si logras derrotarme, te haré unas cuantas jarras más, como si creara ohmies. Pero esto también me consume el alma. No puedo hacer mucho. Al menos es más que suficiente para restaurar tu brazo roto. Ian dijo con indiferencia, mirando a Shanks. La boca de Shanks se curvó ligeramente hacia arriba y un brillo brilló en sus ojos mientras decía, aunque no quiero pelear, ya que estás interesado, lo haré. En cuanto terminó de hablar, el haki del conquistador surgió de nuevo de Shanks. Aunque no estalló, lo rodeó con un aura imponente. No esperaba que en unos pocos meses, Ian se hubiera hecho a la mar nuevamente y hubiera sorprendido al mundo, derrocando a los señores de la guerra del mar como Crocodile y Doflamingo, para luego ingresar al nuevo mundo y derrotar a los 4 emperadores Big Mom y Kaido de las bestias, llevando este impulso invencible. La intención de batalla de Shanks se hizo aún más fuerte. Al ver esta escena, los oficiales de los piratas del cabello rojo presentes respiraron profundamente, sus miradas eran solemnes. De hecho, todos los presentes sabían que Shanks era uno de los 4 emperadores, e Ian había derrotado a 2 de ellos. Esta batalla era inevitable para ambos. Shanks, como uno de los 4 emperadores que reinaban sobre el Nuevo Mundo, no podía elegir evitar la batalla en tales circunstancias. De lo contrario, no sería digno del título de emperador. Al ver a Ian, que estaba tranquilo, y a Shanks el pelirrojo, que sonreía levemente, los demás presentes mostraron expresiones serias. Cuando empiecen a pelear más tarde, ¿quién creen que ganará? Un oficial de los piratas del pelo rojo susurró, y los miembros de los piratas de Barba Blanca también estaban discutiendo. Aunque ese tipo mató a Kaido de las bestias y a Charlotte Linlin, lo hizo junto a Barba Blanca. Eso no prueba que sea más fuerte que Barba Blanca. Además, Kaido y Big Mom están por detrás entre los 4 emperadores. Dijo alguien más con solemnidad. Su proceso de batalla no había sido transmitido al mar debido a razones geográficas del país de Wano, por lo que la mayoría de la gente no conocía los detalles. En Impel Down, había 4 personas de nivel almirante, así que Kaido tuvo que escapar. Pero la batalla de Ian con Big Mom estaba en el límite de Whole Cake Island, así que había Den Musi grabando imágenes, lo que todo el mundo sabía. Basándose en esto, tras el análisis de innumerables fuerzas, creían que Ian debía ser de alto ataque y baja defensa. Su poder de ataque era incluso mayor que el de Barba Blanca. Ni siquiera Kaido de las bestias podía resistir sus ataques. En cuanto a la defensa del demonio de alas negras, muchos pensaban que no debía ser tan buena. En cuanto a las habilidades elementales como fuego, viento, arena, nieve, trueno, Shanks podría usar Busoso Quaki para defenderse de ellas, no es motivo de preocupación. En este mar, quien posee la defensa más poderosa es, sin duda, Kaido de las bestias. El ataque más poderoso es reconocido públicamente como Edward Neugate de Barba Blanca. La que posee las habilidades más extrañas y peligrosas es Big Mom. El más ágil es sin duda Shanks el pelirrojo, y su fuerza está relativamente equilibrada. Así es, y el capitán también es muy hábil con la espada. Solo me preocupa que se contenga más adelante. Pero ese tipo mató a Kaido. No puede ser tan débil. El capitán definitivamente lo dará todo, debería tener más posibilidades de ganar. Varios oficiales de los piratas del cabello rojo discutieron, mientras que el vicecapitán de los piratas del cabello rojo, Ben Beckman, considerado el hombre más inteligente del mundo, permaneció en silencio, bajando la cabeza en contemplación. Por fin está a punto de comenzar, sobre el puerto de Curry en el país de Wano. Volar es una habilidad que Ian posee naturalmente, y también existen técnicas como Moonwalk que permiten maniobras aéreas. En algún momento, la mano de Shanks ya se posaba sobre la espada que llevaba en la cintura, agarrando la empuñadura. El ambiente en la zona se tensó de repente. Una espada gélida se elevó hacia el cielo, partiendo en dos una nube blanca que pasaba. Una aura densa se extendió mientras las nubes oscuras comenzaban a acumularse, formando una densa capa en el cielo.
Al percibir la intención de la espada de Shanks, los ojos de Ian parpadearon levemente. Desenfundó suavemente la Zanpakuth que llevaba en la cintura, y empezó a zumbar sin parar. Un fuerte impulso se elevó, provocando un terrible tsunami en el mar. Centrado alrededor de ellos dos, se extendió en todas direcciones. Al ver la espada en la mano de Ian, los ojos de Shanks se iluminaron. Aunque Meowth le había hablado de ella, era la primera vez que la veía. A simple vista, parecía normal. Pero tras una cuidadosa observación usando el haki de observación, sintió que la espada contenía una energía terrible, como un abismo. Una vez desatado, el mundo inevitablemente se derrumbaría. Buena espada. A diferencia de la agudeza de Meowth o el dominio del capitán, esta espada es como un abismo. Entre los piratas pelirrojos, había otros espadachines. Al observar a Ian y Shanks, percibieron la extraordinaria naturaleza de la Zanpakuth de Ian y mostraron asombro. Un espadachín de los piratas del cabello rojo, con ojos brillantes, habló lentamente con voz profunda. Aunque su habilidad con la espada es un poco menor que la del capitán, su fuerza es increíblemente formidable. Al oír esto, los presentes respiraron aliviados. Sabiendo que la habilidad con la espada de Ian era inferior a la de Shanks, creían que éste tenía más posibilidades de ganar. Al fin y al cabo, incluso un niño con un arma en la mano no puede derrotar a un adulto desarmado si no sabe usarla. En ese momento, no solo los oficiales de los piratas del cabello rojo estaban atentos, sino que incluso los piratas de barba blanca que se habían retirado lejos estaban alarmados. Gurararara, ¿seguirá Shanks manteniendo su posición entre los 4 emperadores, o nuestro amigo demonio de alas negras extenderá su leyenda invicta derrocando a un tercer emperador? Rió Barba Blanca con ganas. ¡Qué jóvenes tan terribles! Ojalá pudiera volar y no estuviera tan gravemente herido. Realmente me gustaría poder observar con atención. En este momento, muy por encima del mar. Aclarando su mente al instante, Shanks respiró hondo. Un aura dominante se elevó de él. Agarrando con fuerza su espada grifo, la blandió hacia Ian desde la distancia. Con un solo corte, la energía de la espada se elevó, excavando un profundo barranco en el mar en un instante. La energía de la espada se dirigió horizontalmente hacia Ian. La esgrima de Meowth era directa y pura, sin florituras innecesarias, y su gran habilidad parecía simple. Si la espada de Meowth era pura cuchillada, la de Shanks era pura inercia. La espada de un emperador abruma con fuerza. ¡Qué aura tan dominante! Como era de esperar, incluso el busoso Quaki infundido en la energía de su espada es asombroso. Ian no pudo evitar elogiar para sí mismo. Al ver al grifo de energía de la espada carmesí rugiendo hacia él, Ian no mostró miedo. Levantó lentamente su Zanpakuth. El grifo de energía de la espada chocó directamente con la hoja, produciendo un claro sonido metálico. ¡Auge! Finalmente, la energía de la espada explotó frente a Ian, desgarrando el mar tras él en barrancos entrecruzados. Sin embargo, Ian mantuvo su postura, sosteniendo su espada horizontalmente, sin cambiar su expresión. Esta escena causó una ligera sorpresa, pero no un shock excesivo. Después de todo, el demonio de alas negras que los precedía había matado a 2 emperadores del mar. Si Shanks pudiera obligarlo a retirarse con un simple golpe de espada, sería irrazonable. Bloqueando mi corte sin moverse, Shanks miró a Ian, que estaba allí parado, con una luz intensa brillando en sus ojos. Shanks el pelirrojo pareció transformarse en una espada capaz de atravesarlo todo, manteniéndose firme en el aire. Su habitual despreocupación desapareció, reemplazada por el aura de un emperador que gobierna el mundo, imponente e imponente. Este era el verdadero Shanks pelirrojo. Gobernando el nuevo mundo, uno de los 4 emperadores del mar. Bueno entonces. Shanks agarró su espada con una mano y respiró hondo. Un flujo de energía emanó de él, recorriendo su brazo y envolviéndola. De repente, toda la hoja se volvió completamente negra. Busoso Quaki. Como uno de los 4 emperadores, Shanks podría no tener un poder de ataque tan abrumador como Barba Blanca o una defensa tan impenetrable como Kaido, ni las extrañas habilidades de Big Mom, pero su haki era el más fuerte. Barra oblicua. Silbido. Blandió su espada horizontalmente, convirtiéndose en un rayo de luz. La hoja, completamente negra, parecía atravesar la noche y desgarrar el amanecer. Este ataque estaba imbuido de su incomparable haki. Un destello de luz fría, como un brillo fugaz, llegó a Ian en un instante, como si ignorara el espacio y el tiempo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Al ver esto, Ian no pudo evitar mostrar admiración. Blandió su Zanpakuth horizontalmente, chocando con la espada en el aire. Eswish. Eswish.
El sonido se asemejaba al de engranajes rechinando contra el acero. Aunque la energía de la espada se condensó a un punto e infundió aquí, no logró que Ian retrocediera. Aferrándose firmemente a la deslumbrante luz blanca, su espada no tembló en lo más mínimo. Ni siquiera eso puede hacerlo retroceder. Los oficiales de los piratas del pelo rojo y los comandantes de división de los piratas de barba blanca contemplaron los vastos barrancos y el profundo abismo excavado en el mar lejano. Intercambiaron miradas, asombrados. Esto es ridículamente fuerte, ¿no? ¡Qué corte tan terrible!, cuyas consecuencias casi dividieron el mar, pero no pudieron hacer que Ian retrocediera o temblara siquiera un poco. ¿Podría el cuerpo de este tipo ser incluso más monstruoso que el de Kaido? No, su cuerpo no parece tan fuerte. Probablemente solo usó su espada como escudo para bloquear el ataque del capitán. Un espadachín analizó con calma. Aunque Ian había bloqueado 2 de los ataques de Shanks sin moverse, aún confiaban plenamente en él. Parece que esos cortes no te van a hacer daño. Shanks observó a Ian, quien había recibido sus cortes con toda su fuerza sin esfuerzo, sin rastro de miedo en el rostro. En cambio, se puso más serio y su aura se condensó. Como los cortes a larga distancia eran ineficaces, se enfrentaría al combate cuerpo a cuerpo. ¡Sas! La figura de Shanks se desvaneció repentinamente, convirtiéndose en un borrón mientras se abalanzaba sobre Ian. Atacó en diagonal hacia abajo. Sin embargo, mientras Shanks era rápido, Ian era aún más rápido. Casi cuando Shanks lo alcanzó y su espada comenzó a descender, Ian blandió su propia espada, haciendo un barrido horizontal e interceptando perfectamente la hoja de Shanks. Sonido metálico. Las 2 espadas chocaron. Esta vez, no hubo fuga de energía. Toda la fuerza se condensó en el choque. 2 espadas altísimas se elevaron hacia el cielo. Bajo las miradas atónitas de innumerables espectadores, las espesas nubes que se habían reunido en el cielo de repente se abrieron formando un profundo abismo. Una esgrima que igualó a la de Mihawk, impresionante. Tras recibir el golpe de Shanks, la expresión de Ian permaneció inalterada mientras hablaba con calma. Al menos, te hace tomarme en serio. Shanks rió entre dientes. Era evidente que Ian no había hablado en serio hasta ahora, respondiendo a sus ataques con una actitud escrutadora. Eso depende de tu habilidad con la espada. Ian, sosteniendo su Zanpakuto con una mano contra la hoja de Shanks, retrocedió repentinamente. Blandió su espada de nuevo, cortándola horizontalmente. Shanks no dudó y respondió al ataque de frente. Las 2 espadas chocaron una vez más. La intención de Shanks finalmente demostró el poder de un gran espadachín, conteniendo levemente a Ian. El filo de su espada también presionó la hoja de Ian. Sin embargo, aunque dominaba a Ian en la esgrima, Shanks estaba secretamente asombrado por su fuerza y velocidad. A pesar de su inferior habilidad, Ian le seguía el ritmo con una fuerza inmensa y una velocidad extrema. Igualarlo a la fuerza. Esa era una de las habilidades únicas de los arrancar, sonido. En opinión de Shanks, la brecha en las habilidades con la espada no podía compensarse fácilmente con fuerza y velocidad. Un destello intenso brilló en los ojos de Shanks al blandir su espada de nuevo. Las luces de las espadas parpadearon sin cesar, y las consecuencias de sus enfrentamientos se extendieron, destrozando el mar y el cielo. Toda la zona marítima quedó devastada bajo sus ataques, aunque las aguas embravecidas llenaron rápidamente los vacíos. Las nubes mostraban las marcas de sus cortes. De hecho, lo está reprimiendo. Quizás sus habilidades estén limitadas por el haki de pelirrojo, y sumado a su falta de habilidad con la espada, lo estén reprimiendo. Parece que no es tan fácil vencer a los 4 emperadores. En este punto, muchos piratas comenzaron a darse cuenta de que tal vez habían quedado demasiado deslumbrados por las hazañas anteriores de Ian, abrumando fácilmente a los piratas de Big Mom y matando a Kaido, que olvidaron el terror de los 4 emperadores. No importaba lo fuerte que fuera, se enfrentaba a emperadores que estaban en la cima, gobernando los mares. Boom. 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 En la isla, el mar se dividía y se llenaba constantemente. En los enfrentamientos entre Ian y Shanks el pelirrojo, ocasionales explosiones de energía de espada creaban terribles barrancos en el mar. Intentar observar su batalla de cerca era imposible. Incluso desde la distancia, solo los oficiales y comandantes de los piratas de pelirrojo y barba blanca se atrevían a hacerlo. Shanks el pelirrojo demostró su habilidad con la espada al máximo. Innumerables rayos de luz, como estrellas densas, envolvieron a Ian por completo. La batalla parecía inclinarse gradualmente a favor de Shanks. Los oficiales de los piratas del pelirrojo estaban sumamente emocionados.
Ian había derrotado a Kaido y a los piratas de Big Mom. Si Shanks lograba derrotarlo, demostraría que el pelirrojo era más fuerte que los demás. Sus piratas pelirrojos podrían tener una oportunidad directa de alcanzar el trono del rey pirata. La mayoría estaba extasiado, como si ya pudieran ver la victoria definitiva de Shanks. Sin embargo, pocos notaron que Ben Beckman, el capitán adjunto de los piratas pelirrojos, tenía una expresión sombría. Solo Ben Beckman sabía que Ian no había desplegado toda su fuerza. Solo Shanks podía percibir el vasto poder oceánico que albergaba Ian. Si realmente lo desataba, el terror sería inimaginable. Aunque Shanks lo reprimía con una destreza superior con la espada, ese poder lo dejó ligeramente conmocionado. Este era el hombre que había matado a Kaido. Shanks respiró hondo. Sabía que si Ian desataba ese poder, solo podría confiar en la agilidad de su esgrima para tácticas de guerrilla, incapaz de continuar con enfrentamientos tan directos. Además, durante sus intercambios, algunos de sus ataques habían caído sobre Ian, pero solo lograron rasgar su ropa, que fue rápidamente reparada por sus habilidades. Esto demostró que Ian poseía un increíble equilibrio en ataque, velocidad, defensa y fuerza. Esos individuos eran los más temibles, sin ninguna debilidad. Incluso sin la posibilidad de usar habilidades elementales, confiando únicamente en su destreza física, Ian se destacaba en este mundo. La fuerza de su alma era igualmente inigualable. Ya era como un dios en este mundo. Quizás solo el tiempo pudiera vencerlo, o quizás la soledad y la nada que lo trascendían. Por coincidencia, Ulquiorra nació del vacío y la soledad, y su destino final era el mismo. En el corazón de Ian, su muerte en su vida anterior fue similar, quizás por eso Ulquiorra lo eligió como su sucesor. Aún así, Shanks aún sentía que tenía posibilidades de ganar. Como la esgrima de Ian no había alcanzado su nivel, aún tenía una oportunidad. Sin embargo, en ese momento, mientras Ian paraba su ataque, de repente habló con calma. Eso debería ser suficiente. ¿Qué quieres decir con eso debería ser suficiente? Al escuchar las palabras de Ian, Shanks mostró una expresión de desconcierto. Al instante siguiente, cuando Ian impuso repentinamente más fuerza a su ataque descendente, Shanks levantó su espada para bloquearlo, pero inesperadamente fue empujado varios pasos hacia atrás. Shanks parecía sorprendido, pero no porque lo obligaran a retroceder. Como espadachín de élite y gran espadachín, Shanks el pelirrojo estaba íntimamente familiarizado con tales cambios. Podría ser que tú. Shanks miró a Ian con asombro. En el instante siguiente, un cambio en la Zanpakuh de Ian desencadenó una reacción en cadena. Fue como si un cambio cuantitativo hubiera dado lugar a uno cualitativo. El aura de la espada se elevó hacia el cielo y una formidable presión se extendió al instante. Aparecieron grietas en el mar, que entonces comenzó a desmoronarse por completo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Ese tipo, realmente de... Los miembros de los piratas del pelo rojo y de los piratas de barba blanca mostraron expresiones de incredulidad. Casi al instante, abrieron los ojos de par en par y quedaron boquiabiertos. Incluso quienes no eran espadachines sintieron una fuerza indescriptible, formidable y espeluznante, que los dejó perplejos e inquietos. En este vasto mar, un espadachín podía convertirse en una potencia de renombre. Había muchos espadachines de diversa fuerza, pero solo aquellos que se encontraban en la cima de su trayectoria podían ser considerados grandes espadachines. En todo el mar, solo había un puñado, quizás incluso menos. Aunque Ian no había alcanzado ese nivel previamente, la presión de su espada era increíblemente formidable. En el mundo de Bleach, incluso un niño que dependía únicamente de la presión espiritual podía derrotar a enemigos poderosos sin necesidad de comprender el aura de la espada, siempre que fueran lo suficientemente fuertes. Las personas débiles buscan por naturaleza diversos métodos para fortalecerse. Para un guerrero como Shanks el pelirrojo, que se enfrenta a oponentes más débiles, no es necesario usar el aura de la espada. Su aura puede ser mortal. Zumbido. El aura de espada se elevó hacia el cielo. Ya fuera aura de espada, luz de espada, energía de espada o presión de espada, Ian había alcanzado la cima del mundo. El aura de espada más fuerte, la energía de espada más fuerte, la presión de espada más fuerte, la luz de espada más fuerte, todas convergieron para formar el dominio de espada más fuerte. En ese momento, no solo los oficiales de los piratas del pelo rojo y los comandantes de división de los piratas de barba blanca quedaron atónitos, sino también todos los que observaban en secreto quedaron profundamente impactados. Aquellos que entendían de esgrima estaban aún más incrédulos. Este sentimiento es, ¿cómo es posible?
Antes, percibían que Shanks, en la cima de la esgrima, retenía la espada de Ian. Pero, de repente, Ian rompió la represión y alcanzó también la cima de la esgrima. Comparativamente, la espada de Ian era incluso más formidable que la de Shanks. Esto dejó atónitos a innumerables espadachines, e incluso a aquellos que no entendían la esgrima, pero conocían sus dominios. Hay muchos individuos poderosos en este mar. El comandante en jefe del gobierno mundial, el almirante de flotas Sengoku, el héroe Garp, los 4 emperadores que gobiernan los mares, el espadachín más grande del mundo Dracula Miauk, tantas potencias de nivel máximo. Ni siquiera contar con una mano es suficiente. La cantidad de potencias en este mar es inmensa, pero quienes alcanzan la cima de la esgrima, confiando únicamente en su habilidad con la espada, son extremadamente pocos. Actualmente, solo Shanks y Miauk están activos. Al mirar la Zanpakuth en su mano, Ian no pudo evitar sonreír levemente. Con un alma más poderosa que la de cualquier otro en este mundo, combinar sus habilidades en un puñetazo o una espada no era tarea difícil. En ese momento, Shanks se encontraba frente a Ian, sosteniendo su espada, con una expresión de sorpresa en sus ojos. Creyó que Ian había logrado abrirse paso durante la batalla, ascendiendo a la cima de la esgrima y alcanzando su nivel. Pero no fue así. Incluso cuando la esgrima de Ian no había despuntado, Shanks sentía que no tenía muchas posibilidades de ganar. Ahora que la esgrima de Ian había alcanzado el mismo dominio que la suya. ¡Qué familiar! Barba Blanca y Miauk han dicho cosas parecidas. Dicen que el cuerpo humano contiene cierto poder, y ya sean los puños, la esgrima o el Busosokwaki, son solo formas de liberarlo. La fuerza de ese poder determina la victoria o la derrota. Ian lo entendió. Este poder es similar al chakra del mundo de Naruto, al poder mágico de Fairy Tail o a la presión espiritual que posee del mundo de Bleach. La diferencia radica en que los 3 primeros requieren entrenamiento para extraerlos del cuerpo, a menos que le hayan dado un monstruo bestial en su interior. En cuanto a Ian, es un hoyo que devora almas y se vuelve infinitamente más fuerte. Sin embargo, saber usar este poder es aún más aterrador. Como era de esperar de un demonio que devora almas. Pensando en esto, Shanks respiró hondo y aferró su espada con fuerza. Pero al instante siguiente, Ian, quien estaba allí de pie, comprendiendo el dominio de un gran espadachín, se movió. Esta era la primera vez que tomaba la iniciativa de blandir su espada. Anteriormente, había estado desviando los ataques de Shanks. Levantó su Zanpakuth ligeramente y atacó hacia el mar azul. Zumbido. Una formidable oleada de Busosokwaki estalló, fluyendo por el brazo de Ian y cubriendo la espada al instante. Este Busosokwaki era tan fuerte que incluso a distancia, se podía sentir su poder. Shanks mostró una expresión de asombro, confirmando una vez más que el misterioso poder dentro de Ian era más poderoso que el de cualquier otro. Este es Busosokwaki. Pero lo más impactante estaba por llegar. Cuando el Busosokwaki envolvió la hoja, Ian finalmente blandió su espada hacia abajo. Había infundido su espada con Busosokwaki, el dominio de un gran espadachín, la mayor parte de su presión espiritual y los poderes de más de 10 frutas del diablo, todo aumentado en ella. Todo su poder se condensó en un solo punto y se desató repentinamente. En ese instante, fue como si incontables rayos de luz convergieran en una sola espada. Incontables ojos, llenos de asombro, se concentraron en ese instante. En silencio, tras la caída de la espada, el mundo pareció calmarse, como si nada hubiera pasado. El tiempo y el espacio parecían congelados. Los presentes sintieron una ilusión, como si un gigante inconmensurablemente alto, fuera del planeta, sostuviera una espada, tratándola como si fuera una fruta. El espacio por donde pasaba la espada se iluminó repentinamente. Zumbido. El vacío parecía convertirse en un charco invisible. La onda emergente se retorcía de forma extraña, y en su centro, incluso se podía ver una fina grieta negra, una fisura donde el espacio se distorsionaba. La onda se extendió en un instante, aparentemente ignorando el espacio y el tiempo, atravesando todo el mar en un instante, dirigiéndose hacia el final del cielo. Entonces, bajo innumerables miradas horrorizadas, el mar debajo de ellos de repente se partió en 2, revelando un abismo que se extendía hasta el horizonte. Esta espada casi abarcó varias islas, partiendo por la mitad del Nuevo Mundo en la segunda mitad de Grand Line. Este impactante y descomunal poder atrajo a varias aves que surcaban el cielo con caracoles transpondedores de imagen, capturando la escena con gran nitidez. Por un instante, el mundo entero pareció quedar en silencio. Todos los que presenciaban la escena aún tenían expresiones de incredulidad en sus rostros.
¿Es este el alcance de la esgrima? ¿Es este el poder que un simple tajo puede desatar? Este poder ya no es humano, es similar al de un dios. Esto ya es poder suficiente para destruir el mundo. ¿Cómo puedes ser tan fuerte? ¿Es este el verdadero poder que mató a Cairo de las bestias? En la isla, los oficiales de los piratas del pelo rojo permanecieron allí, completamente estupefactos, contemplando el abismo que se extendía hasta el horizonte. Tras dividirse, el mar no se recuperó rápidamente, sino que permaneció dividido. Solo tras unas pocas respiraciones comenzó a unirse. La fisura pasó justo al lado de Shanks, que se encontraba en su borde. Tras la fusión del agua del mar, imponentes olas surcaron la fisura, empapando a Shanks por completo, aunque parecía ajeno a ello. Sabía perfectamente que si esa espada le hubiera apuntado, no habría podido bloquearla. Solo los miembros de los piratas de Barba Blanca sabían que esta no era la fuerza máxima de Ian, ya que no había usado su verdadera forma de demonio. Las vastas aguas se abrían paso por la fisura, alcanzando finalmente a Ian. Pero las olas parecían chocar contra una barrera invisible, y ni una gota lo tocó. ¿He perdido? Shanks suspiró suavemente, pero no mostró ningún signo de desánimo. En cambio, sonrió libremente, sin rastro alguno de depresión. Los 4 emperadores, Shanks el pelirrojo, derrotados. En el Moby Dick, los piratas del pelirrojo, los piratas de Barba Blanca y el diablo de alas negras se reunieron de nuevo. Ian estaba sentado en la cubierta, bebiendo vino. Frente a él, Shanks el pelirrojo se sentaba tranquilamente, y Barba Blanca se reclinaba en un enorme sofá, sosteniendo una copa de vino, riendo y charlando de algo. En cuanto a los demás miembros de la tripulación de los piratas del pelo rojo y Barba Blanca, se reunieron en otro lugar, aún recordando ese ataque de espada que partió el mundo. Aunque Ian estaba sentado casualmente en el césped, aún exudaba un aura sutil de nobleza, incluso más intensa que la de Niauk. Era como si se alzara por encima del mundo, haciendo que la gente solo pudiera admirarlo. Shanks y Barba Blanca no sentían miedo porque, a pesar de que el poder de Ian era suficiente para matarlos al instante o incluso aniquilar a todos los piratas de pelirrojo y Barba Blanca, aún no había hecho nada. Naturalmente, no había nada de qué preocuparse. A Ian no le importó. Tras terminar el vino de su copa, se levantó y se arregló con cuidado su túnica blanca ligeramente arrugada. ¿Te vas? Shanks también se levantó, y Barba Blanca preguntó. Sí, después de todo, aún tengo viajes pendientes. Ian miró a Tasige y asintió. Shanks respiró hondo, con una pizca de vacilación en la mirada, que luego se transformó en determinación. Miró a Ian y dijo con solemnidad. Tu poder es increíblemente fuerte. No sé cómo obtuviste tanta fuerza, pero casi nadie puede oponérsele. Sin embargo, los gobernantes de este mundo pertenecen, en última instancia, a esos bastardos del gobierno mundial. Shanks miró fijamente a Ian, sin dar muestras de arrepentirse. Tras derrotar a los piratas de Big Mom y a los piratas de las bestias, el mundo se ha sumido en una profunda confusión. Si destruyes a mi tripulación o a los piratas de Barba Blanca, el mundo se sumirá en una guerra total. Las islas y las fuerzas que protegemos los piratas de Barba Blanca y nosotros son mucho más numerosas que las de Big Mom y los piratas de las bestias. Si cae, el mundo se sumirá en el caos absoluto. A Shanks y Barba Blanca no les importaba el puesto de rey pirata, pues tenían una excelente relación con Roger. Conocían casi todos los secretos que necesitaban saber. Simplemente no querían ver el mundo sumido en el caos. En la historia original, Shanks incluso intentó impedir que Ace persiguiera a Barba Negra y evitar la batalla decisiva entre Barba Negra y el Marine. De verdad. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Ian miró a Shanks con calma, con cierta indiferencia. ¿Crees que me importa lo que pase en este mundo? Se dice que los marines gobiernan este mundo, pero son las personas que los respaldan. También afirman proteger los mares y oponerse al sistema de los señores de la guerra. He derrotado a Big Mom y a los piratas bestias. Si te preocupa, iré a Tierra Santa, Med y Geoise. Te atreves a decir eso, pero quizá puedas hacerlo. No es que ciertas cosas no puedan existir, sino que no pueden destruir el mundo. ¿Es esta la justicia que defiendes? Tengo mucha curiosidad por tu pasado. Al oír las palabras de Ian, Shanks sonrió con amargura y negó con la cabeza. Respiró hondo, se llevó la copa a los labios y bebió todo el vino. Si los engranajes del mundo colapsan, quizás todas esas legendarias armas antiguas resurgirán. En ese momento, ni siquiera tú podrías evitar que los engranajes se derrumben y que el mundo se sumerja en el caos. Shanks seguía intentando evitar una colisión entre Ian y el gobierno mundial.
Sin embargo, al oír esto, Ian soltó una risita repentina, con una sonrisa que reflejaba desdén e indiferencia. ¿Armas antiguas? ¿De verdad son tan poderosas? Siguen siendo artificiales. Si estás preocupado, observa con atención. Solo quiero darle a este mundo un gobernante más inteligente. La justicia y el mal los escriben los fuertes. No hay nada más. Si no eres lo suficientemente fuerte, hazte más fuerte. Has subestimado la avaricia de los gobernantes. No tengo tiempo para esperar a que vengan y me eliminen. Además, parece interesante. Ha llegado alguien que llevabas mucho tiempo esperando. Entrétenlo bien. Tras decir esto con ligereza, Ian se dio la vuelta. Ante las miradas reticentes de Iyori y los demás, y bajo la mirada de Barba Blanca, él y Tashigi se volvieron transparentes y desaparecieron. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. ¿Incluso las armas antiguas no le conciernen? Las palabras que dejó Ian dejaron a Shanks y Barba Blanca algo aturdidos. No pudieron evitar murmurar para sí mismos. Todas las grandes potencias del mundo habían vinculado la fuerza de Ian con las armas antiguas. Como uno de los 4 emperadores que incluso había llegado a Lautale, Shanks el pelirrojo pensaba lo mismo. Después de todo, los humanos no podían poseer invencibilidad. Su forma de fruta del diablo Zoan mítica no tenía precedentes. Consumir almas y ejercer poderes como llamas, truenos, viento y arena eran algo completamente inaudito, una convergencia de muchas habilidades. Quizás había encontrado algo que había sobrevivido desde tiempos antiguos, recuperado de algunas ruinas. Entonces Shanks intentó advertir a Ian que si alteraba el orden mundial, todas esas armas antiguas aparecerían, con la esperanza de hacerlo dar marcha atrás. Sin embargo, incluso cuando Shanks mencionó las armas antiguas, Ian no mostró ningún cambio. De principio a fin, permaneció indiferente, como si ni siquiera las armas antiguas le importaran. Shanks, que creía que ya entendía a Ian, de repente sintió que estaba envuelto en una niebla profunda, lo que le dificultaba ver a través de él. Además, parecía que descubrir los secretos de Ian sería suficiente para poner patas arriba el mundo entero. Mientras Shanks estaba lleno de incertidumbre y confusión, Barba Blanca habló con voz profunda. Tal vez su poder no provenga de las armas antiguas, en cualquier caso, tú y yo no tenemos la capacidad de detenerlo. Yo tampoco puedo ver a través de este hombre. Shanks negó con la cabeza, mirando en la dirección donde Ian había desaparecido, sus ojos mostraban sabiduría y profundidad, junto con una profunda aprensión. ¿Ni siquiera tú puedes ver a través de él? Barba Blanca bebió un trago de vino y dijo. Ni siquiera sé por qué se contuvo contra ti y contra mí. Ian actúa basándose únicamente en sus preferencias y su sentido de la justicia. Si el gobierno mundial y el marine lo enfurecen, quizás ataque inmediatamente a Tierra Santa Mariejois. Tienes razón. Shanks recordó el haki del conquistador orgulloso, casi perforante y mundial, que había sentido antes en Ian, y asintió con seriedad y solemnidad. En el mar no faltaban imprudentes que actuaban a su antojo, pero la mayoría eran recién llegados a la primera mitad del Grand Line. Cuando llegaron al Nuevo Mundo en la segunda mitad y chocaron de frente con los 4 emperadores, se comportaron obedientemente. Pero Ian era diferente. El poder que poseía era inimaginablemente fuerte, tan fuerte que incluso Shanks, una potencia entre los 4 emperadores, sintió su propia insignificancia. Al ver a Ian alejarse, Marco y los otros comandantes de división apretaron los puños. Tos. Barba Blanca de repente tosió violentamente, emitiendo un sonido muy bajo. Padre. ¿Estás bien? Marco y los demás finalmente se dieron la vuelta, apinándose con gran preocupación y ansiedad, mirando a Barba Blanca. Estoy bien. Al ver partir a Ian, una expresión compleja se dibujó en los ojos de Barba Blanca. Conocía muy bien su condición física. Si luchaba con Ian, la probabilidad de morir juntos era mínima. Lo más probable era que Ian viviera, y él moriría. Si fuera 20 o 30 años más joven y luchara contra Ian hasta la muerte, tal vez podría lograr la destrucción mutua, pero ahora no podía hacerlo. Al ver que Barba Blanca agitaba la mano para indicar que estaba bien, Marco y los demás finalmente dieron un suspiro de alivio y llamaron al médico del barco. Al mismo tiempo, Marco miró a Barba Blanca con preocupación en sus ojos y no pudo evitar decir con cautela. Padre, tú, aunque Ian no había peleado contra Barba Blanca ni había ganado definitivamente, y no podía quitarle directamente el título del hombre más fuerte del mundo, al menos podía compartir el título de manera equitativa. El más fuerte del mundo.
Barba Blanca había ostentado este título durante décadas, pero ahora se lo arrebataban. Gurararara, sé lo que estás pensando, Marco. Barba Blanca miró a Marco, que dudaba en hablar, y de repente se rió, extendiendo su gran mano para palmear el hombro de Marco. Hijos tontos, aunque los de afuera me llamen monstruo, demonio, en última instancia solo soy un humano. No puedo ser el más fuerte para siempre. Algún día, alguien me reemplazará, pero esperaba que fueran ustedes, Marco. Barba Blanca miró a Marco y a los demás con una pizca de afecto en los ojos. Los consideraba a todos sus hijos. Sabía que algún día se iría, así que esperaba que alguien de ellos pudiera ocupar su lugar. Padre. Al escuchar las palabras de Barba Blanca, Marco apretó los puños y se mordió el labio hasta que sangró. Es nuestra culpa. A su lado, Josu y los demás también bajaron la cabeza, mostrando vergüenza y culpa. Barba Blanca miró sus expresiones y sonrió, revelando una sonrisa. Gurarara, hijos tontos. Aún no he llegado a ese punto. Al menos sigo aquí. En lugar de sentir vergüenza, ¿por qué no se esfuerzan por mí? Aunque ocupaban el puesto de uno de los 4 emperadores, Marco y los demás tenían cierta presunción, creyéndose superiores a los otros 3 emperadores. De hecho, con Barba Blanca cerca, estaban por encima de los otros 3 emperadores. Pero esta presunción provenía de su padre, Barba Blanca. Barba Blanca envejecería con el tiempo, y el título de los más fuertes del mundo le sería arrebatado. Está bien ser orgulloso, pero no deberían ser demasiado complacientes. Al principio, Barba Blanca no tenía prisa. Pensó que podría seguir protegiendo a Marco y a los demás durante mucho tiempo. Pero la aparición de Ian hizo que Barba Blanca sintiera que el mundo estaba a punto de caer en un gran caos, y también despertó a Marco y a los demás. Barba Blanca ya no era invencible. En este mundo apareció alguien que superó a Barba Blanca, el demonio de alas negras, Ian. Padre. Al oír las palabras de Barba Blanca, todos los comandantes de división alzaron la cabeza, mostrando determinación y resolución. Marco habló con firmeza. No le defraudaremos, padre. Eso está bien, Gurararara. Las olas se calmaron gradualmente, pero los corazones de todos no se tranquilizaban. Cuando apareció ese abismo que casi partió el Grand Line en dos, incontables fuerzas se conmocionaron, abarcando un número indeterminado de islas. Se acabó. Esa escena de hace un momento era casi un sueño, inimaginable, como una ilusión. Incluso los oficiales de los piratas del pelo rojo y barba blanca, y fuerzas como los 7 señores de la guerra del mar, así como la marina y el gobierno mundial, estaban profundamente conmocionados. Incluso si estas personas no eran miembros de las tripulaciones de los 4 emperadores, habían interactuado más o menos con ellos. Todos sabían lo que representaban los 4 emperadores y qué tipo de poder poseían. El poder que Ian había mostrado anteriormente, ya sea derrocando a los piratas de Big Mom solo o matando a Kaido de las bestias, era horrible, pero aún estaba dentro del dominio de la comprensión. Para los marines, los 7 señores de la guerra y otros piratas, la fuerza de Ian era simplemente la de un 4 emperador más fuerte, capaz de rivalizar con la tripulación pirata de un 4 emperador por sí solo. Pero el terror de ese único golpe de espada superó lo que los 4 emperadores podían lograr. Abarcó casi la mitad de Grand Line. En el mundo, hay tal habilidad con la espada, su fuerza probablemente ha alcanzado un nivel que no podemos ni siquiera imaginar. Me pregunto sobre el llamado hombre más fuerte del mundo, quien supuestamente posee el poder de destruir el mundo, Barba Blanca. Es una lástima que en varias batallas entre los 4 emperadores, solo Barba Blanca, el más fuerte, estuviera ausente. Barba Blanca, ese monstruo es realmente fuerte, pero, han pasado 20 años. ¿Quién sabe si aún podrá mostrar el poder que tenía entonces? Muchos mostraron expresiones de asombro, con los ojos aún llenos de incredulidad. El título del más fuerte del mundo había estado en manos de Barba Blanca durante 20 años, e incluso recién llegados como Shanks el pelirrojo, Kaido de las bestias y Big Mom no habían podido deshacerse de él. Pero ahora, el título de Barba Blanca se tambaleaba claramente. Muchos de los que habían visto su poder creían que Ian podría fácilmente reclamar el título de el más fuerte del mundo. Con una espada, desató un corte casi increíble, cortando casi la mitad de Grand Line. Este aterrador poder era algo que ni siquiera Barba Blanca en su apogeo habría podido lograr, y mucho menos después de 20 años. Nadie sabía cuánta fuerza aún poseía el ahora anciano Barba Blanca. ¿El título del más fuerte del mundo finalmente estará a punto de cambiar de manos? Gobierno mundial. Este formidable poder, incluso las armas antiguas que conocemos, podrían no ser más que esto. ¿Cómo puede alguien así aparecer en el mundo?
¿Puede un cuerpo humano competir con las armas antiguas? ¿O es él mismo un arma antigua? Los 5 ancianos, al ver que Ian casi cortaba a Grand Line por la mitad, se asustaron, sus ojos mostraban sorpresa y se les formó un sudor frío en la frente. A pesar de que tenían la máxima autoridad del gobierno mundial, gobernando el mundo entero, sintieron miedo e incluso temblor ante este poder. No mató a Pelirrojo. Podría haberlo matado fácilmente, pero no lo hizo, e incluso unió fuerzas con Barba Blanca para matar a Kaido y Charlotte Linlin. Necesitamos consultar con Imusama. ¿Qué debemos hacer? Por un instante, la sala de conferencias, que simbolizaba la máxima autoridad, quedó en silencio. Tras un largo rato, alguien habló lentamente con voz profunda. Representa solo a una persona, pero representa una amenaza mayor. Creo que deberíamos encontrar la manera de eliminarlo, si es posible. Sí, y ya se unió a la marina. Aunque desconocemos su propósito, no ha mostrado hostilidad. Así que, sigamos con el plan original. Una vez que esa cosa madure, nada de esto será un problema, ¿de acuerdo? Después de todo, incluso las armas antiguas son parte de este mundo, pero lo que Imusama anticipa es el poder en la fuente de este mundo. Lo segundo. Antes de que Imusama aparezca, no conviene ser hostil con él. Al fin y al cabo, el mundo entero es nuestro. Podemos destruir y crear a nuestro antojo. Acordado. Acordado. Después de presenciar las hazañas de Ian, ninguno de los 5 ancianos quiso oponerse a él, y ya ni siquiera les importaron sus objetivos. El gobierno mundial podría establecer sistemas como los 7 señores de la guerra del mar, legalizando a los piratas y tolerando su existencia. Frente a alguien como Ian, con un poder casi capaz de destruir el mundo, ni siquiera los 5 ancianos, como gobernantes del gobierno mundial, querían ser sus enemigos. Pero solo por ahora, no tolerarían una existencia que no pudieran controlar, incluso si no representara un peligro inmediato. ¿Cómo podemos permitir que otros duerman junto a nuestra cama? Cuartel General de la Marina. El almirante de flota Sengoku observó la imagen del abismo que se extendía e incluso abarcaba, casi cortando el Grand Line por la mitad, y permaneció en silencio durante un largo rato. Su mente estaba en blanco. Ni siquiera sabía qué decir, lleno de incredulidad. Ni siquiera el rey pirata Roger poseía esta fuerza. Es casi inalcanzable para los humanos. Ian, ¿será que has obtenido poderes especiales antiguos o desconocidos? ¿O la fruta del diablo que ahora posees es una herencia? Con razón no hay registro de esta fruta del diablo. Ay, esto está más allá de mi control. Supongo que los de arriba ya están pensando en cómo lidiar con esto. Solo espero que no te conviertas en un enemigo del mundo. Sengoku negó con la cabeza. A sus ojos, independientemente de su propósito, Ian había derrotado a 2 tripulaciones piratas y a los 4 emperadores, Kaido y Big Mom. Aunque no perteneciera a la marina, era una fuerza justiciera. Pero también sabía que el gobierno mundial no permitiría que esta persona existiera. Recordando los incidentes con Sephiroth y Dragón, quizás sea hora de darle a este mundo un nuevo amo. Al principio, cuando Ian derrotó a los piratas de Big Mom y luego mató a Kaido de las bestias, muchos solo se sorprendieron por su fuerza y no pensaron en la fuente de su poder. Pero cuando Ian casi cortó la mitad del Grand Line, innumerables personas no solo quedaron impactadas, sino que también comenzaron a preguntarse sobre el origen de su poder. Su fuerza no parecía algo que un humano pudiera poseer. Ni siquiera las frutas del diablo podían otorgar ese poder. Ningún espadachín podía desatar ese corte. Esto llevó a innumerables personas a asociar su poder con las 3 legendarias armas antiguas. Urano, Poseidón, Plutón. Se decía que las 3 armas antiguas poseían el poder de destruir el mundo, más allá de la resistencia humana. Muchos especulaban si su poder estaba relacionado con las legendarias armas antiguas. El mundo empezó a agitarse con corrientes subterráneas. Tras difundirse la noticia por mar, no causó el alboroto de antes. Al contrario, sumió al mundo en un silencio inquietante. El mundo dejó de temblar. Todos guardaron silencio. No es que no quisieran decir nada, simplemente no sabían qué decir. Casi todos sentían lo mismo. Tras un silencio indeterminado, finalmente alzaron la vista hacia el vasto e infinito cielo, que se extendía hasta el universo, y dijeron profundamente: esta era, le pertenece. Lado norte del Nuevo Mundo, isla desconocida. El mar rugía y se agitaba, azotado por fuertes vientos. En medio de la tempestad, un solitario buque de guerra se mecía como un juguete. En la isla, Zeta, también conocido como Sepir,
Se enfrentó ferozmente con una figura imponente. Los ojos de Sepir ardían de furia mientras rugía, desatando una andanada de ataques. ¡Maldito seas! Su rabia era absoluta. Había perdido a su familia hacía mucho tiempo, asesinada por piratas. Había puesto su corazón y alma en entrenar a sus estudiantes, tratándolos como a sus propios hijos, solo para verlos masacrados en otro ataque pirata sin sentido. Su corazón dolía con una furia insaciable. Su oponente, un gigante aparentemente ingenuo que blandía una naginata similar a la de Barba Blanca, era Edward Weevil, el autoproclamado hijo de Barba Blanca. A pesar de su aparente falta de inteligencia, su fuerza y su haki eran monstruosos. Sonido metálico. El puño de Sepir chocó con la naginata de Weevil, y la fuerza del impacto lo hizo tambalearse hacia atrás. Un corte sangriento apareció en su brazo mecánico, imbuido de piedra marina. ¡Bum! 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 Sepir peleó como un hombre poseído, desatando una ráfaga de golpes, que recordaban sus días como el legendario brazo negro Sepir. Pero la edad y las lesiones acumuladas le habían pasado factura. No era un Garp, e incluso entre los almirantes, se le consideraba un poco débil. No pudo resistir el implacable ataque de Weevil, que lo repelía constantemente. Zumbido. La velocidad de Weevil era asombrosa, como la de un Barba Blanca más joven sin la fruta temblor. Apareció detrás de Sepir en un instante, con su naginata cortando hacia abajo. ¡Ja! Sepir rugió, enfrentándose al ataque de frente. Grieta. El metal chirrió contra el metal. La naginata de Weevil atravesó el busoso Kwaki de Sepir, pero este solo sonrió ferozmente, ignorando el dolor punzante mientras le clavaba el puño en el estómago. Zumbido. Weevil esquivó el golpe con facilidad. Agarrando su naginata con ambas manos, con un brillo feroz en la mirada, rugió y abatió el arma sobre Sepir con todas sus fuerzas. Fue un ataque destinado a matar. Sepir no pudo esquivarlo, ni quiso hacerlo. Canalizó su busoso Kwaki al límite, enfrentándose directamente al haki igualmente poderoso de Weevil. Weevil destinó toda su fuerza al ataque, una fuerza que superó con creces la de Sepir. La batalla había comenzado en serio. Edward Weevil y la señorita Buckingham no eran sus objetivos principales, pero encontrarlos era una oportunidad que no podían dejar pasar. Si Weevil se enteraba de su persecución, rastrearlo sería mucho más difícil. Hace 10 años, una nave llena de estudiantes de Sepir, jóvenes marines rebosantes de potencial, fue masacrada. Todos menos 2, Ain y Vince, habían perecido a manos del autoproclamado hijo de Barba Blanca. El incidente no era ningún secreto entre los marines, lo que llevó a que se ofreciera una recompensa de 400 millones de bayas por la cabeza de Edward Weevil. Sin embargo, no hace mucho, con una vacante de señor de la guerra disponible, el gobierno mundial había invitado a este mismo asesino. La ironía era mortificante. Descubrir que el hombre que había asesinado a sus estudiantes y le había amputado el brazo ahora era considerado un aliado, fue más de lo que Sepir pudo soportar. Años de rabia y dolor reprimidos finalmente estallaron. Renunció a su puesto de instructor, reunió a un grupo de marines con ideas afines y se aventuró en el nuevo mundo, embarcándose en una despiadada campaña de exterminio pirata. No mostró piedad, masacrando a todos los piratas que encontró, ganándose el apodo de héroe por perdonar la vida a los marines. Sonido metálico. El metal chocó contra el metal. ¡Ay! Eso duele. Weevil, el hombre niño, se tambaleó hacia atrás. Sus enormes pies dejaron profundas huellas en la tierra. Sangre oscura manaba de las heridas infligidas por el brazo mecánico explosivo de Sepir. Sin embargo, a pesar de las heridas, el aura de Weevil permaneció intacta. Se quejó del dolor, pero su expresión permaneció vacía, como si ignorara el daño sufrido. Era extraño. Su cuerpo no parecía humano, sino más bien el de un monstruo, o quizás el resultado de alguna extraña habilidad de una fruta del diablo. Pero incluso si fuera un monstruo con la fuerza de un joven Barba Blanca, Sepir no se rendiría. El enorme brazo mecánico a su derecha cobró vida con un silbido, emitiendo columnas de vapor hirviente. Vaya, pero si es el exalmirante, brazo negro Sepir, a quien mi hijo mandó corriendo con lágrimas en los ojos hace 7 años. La señorita Buckingham, una mujer menuda y arrugada, se rió entre dientes. ¿Qué pasa, Sepir? ¿No has sufrido ya bastante? ¿Has vuelto para recibir más castigo? ¿Quieres perder también el otro brazo? Se burló. Sepir ignoró sus burlas. Su aura se intensificó, helando el aire a su alrededor. La enemistad sangrienta de una década terminaría hoy. Uno de ellos moriría. Auge. La tierra cicatrizada estalló bajo los pies de Sepir. Sin decir palabra, desató 7 años de dolor, arrepentimiento y rabia reprimidos.
El suelo se agrietó y se astilló, y los mecanismos de su brazo mecánico cobraron vida, alcanzando un punto álgido. Una luz cegadora surgió de la palma de su mano mecánica, irradiando intenso calor y energía. Mamá, da miedo. Weevil gimió, retrocediendo ante la abrumadora oleada de instinto asesino. No tengas miedo, mi querido muchacho. Solo es un viejo fracasado al que ya has derrotado. Como la última vez, aplástalo. El rostro de la señorita Buckingham era una máscara de malicia. Saltó del hombro de Weevil y salió corriendo, gritando: «Vete, mi querido hijo. Aplástalo como lo hiciste antes». «De acuerdo». Animado por las palabras de su madre, Weevil asintió con confianza. «Si mamá lo dice, debe ser verdad. Soy más fuerte que tú». Graah. Weevil levantó su naginata con una mano y la dejó caer estrepitosamente. Clown. 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 Saltaron chispas cuando la naginata de Weevil chocó contra el brazo mecánico de Sepir. La fuerza del impacto envió ondas de choque que recorrieron el aire, agrietando la tierra bajo sus pies. Batalla aplastante. Sepir rugió, y la luz en su palma se intensificó hasta un punto cegador. El poder del destructor de batalla, un arma creada por el brillante científico Vegapunk, se desató. Una ráfaga abrasadora de energía explosiva envolvió a Weevil, cuya cabeza se echó hacia atrás por la fuerza del impacto. Sus largas piernas se tambalearon hacia atrás, dejando profundas hendiduras en la tierra. Caliente. Caliente. Mamá. Weevil chilló. Al disiparse el humo, su rostro quedó al descubierto, carbonizado, con el bigote en forma de media luna sobre su labio quemado. Maldito seas, Sepir. Viejo astuto. ¿Cómo te atreves a hacerle eso a mi precioso hijo? Chilló la señorita Buckingham, corriendo al lado de Weevil. Mi querido niño, no te preocupes. No te ha dolido nada. No te has hecho daño en absoluto. Susurró, con una voz que destilaba falsa seguridad. No me duele nada. ¿Ves, mamá? No me duele. Estoy bien. Weevil sonrió, mostrando hileras de dientes blancos contra sus encías ennegrecidas, un contraste grotesco que lo hacía parecer un demonio del infierno. El enfrentamiento entre Black Arm Sepir y Tebear Jr. Edward Weevil, una batalla entre blancos y negros, apenas había comenzado. El mar recuerda el amanecer del mundo, el mar también conoce el fin del mundo. Una canción triste y elegíaca surgió de los labios de Sepir, un lamento por los héroes caídos del mar, un requiem por los piratas que había matado. Bla, bla, bla. Cállate. Weevil frunció el ceño, molesto por el canto de Sepir. Levantó su naginata. Una extraña luz titiló en la hoja. Crujido. Crujido. Weevil derribó la naginata con una fuerza devastadora, desatando un vendaval furioso. En una ocasión, había arrasado una ciudad entera con este mismo ataque. Ahora, lanzó el mismo golpe devastador contra el enemigo al que había perdonado 7 años atrás. Dolor y sufrimiento, los soporto todos. Compasión infinita, los abrazo todos. La triste canción de Sepir cesó abruptamente mientras se lanzaba hacia adelante con el puño en alto. Batalla destructora, tornado. Su enorme brazo mecánico se estrelló contra la tierra. Retumbar. El suelo se quebró bajo la fuerza del impacto, creando un paisaje caótico de rocas irregulares y fisuras. La naginata de Weevil resistió el ataque de Sepir de frente, y la colisión estalló en un destello cegador de luz y energía. Un tornado visible se expandió en espiral, destrozando la estructura misma de la isla. Battle Smasher, explosión. Sepir rugió, su voz atravesando la nube de polvo. Antes de que Weevil pudiera reaccionar, el puño mecánico de Sepir irrumpió entre los escombros, agarrando la cabeza carbonizada del hombre más pequeño con una fuerza brutal. ¡Bum! 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 Una serie de explosiones sacudieron la cabeza de Weevil, como fuegos artificiales que estallaron contra su cráneo. ¡Monstruo! ¿Cómo te atreves a lastimar a mi querido hijo? Gorgojo, usa tu poder. Córtalo. Chilló la señorita Buckingham, con la voz llena de pánico. Sí, mamá. Muere, viejo. Rugió Weevil. Con un crujido espantoso, el enorme brazo mecánico de Sepir fue arrancado de su cuerpo, elevándose hacia el cielo. Weevil, de alguna manera, había logrado cercenarlo con una fuerza invisible. Jajaja. Bien hecho, hijo mío. Ahora, Sepir, sin tu arma, no eres nada. Prepárate para morir. Exclamó la señorita Buckingham con una carcajada triunfal. Sepir Sensei. Ain, Vince y los otros neomarines gritaron, sus rostros reflejaban preocupación, pero permanecieron clavados en el lugar. Ante ellos se alzaba otra figura, anciana pero imponente, cuya presencia era un silencioso elemento disuasorio. Era Garp, el héroe de los marines.
Si Sepir caía y no hubieran intervenido. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.